Me parece que llega el dólar maíz en un momento, yo diría, no sé si estuvo pensado o no, pero llega en un momento bastante estratégico desde el punto de vista de toda la cadena, ¿no? Porque si lo miramos desde el punto de vista del productor, está entrando la cosecha maíz tardío, que por supuesto este año va a ser quizá el 80 o más por ciento de la cosecha de maíz, porque la primicia fue realmente un desastre. Y en este momento todos sabemos que el maíz tardío es un digamos, mercado, es un cultivo que llega, se cosecha húmedo, el productor no tiene muchas ganas de guardarlo, entonces lo entrega. Y claro, para un maíz que se venía pagando entre 48 o 50 mil pesos, de golpe que te paguen 63, 64, eh, es como que, bueno, me parece que llega en un momento ideal para aquellos que tienen deudas poder aprovecharlo. Y bueno, sí, la realidad es que desde que arrancó, el primer día se hicieron unas 600.000 toneladas, pero en el acumulado de estos días, que son casi 4 días, vamos llevando casi 2 millones, ¿no? Porque hoy se hicieron algo así como 430, 440. Al final del día veremos si eso va a ser un poco más probablemente. Y me parece que el hecho de haber sacado la soja dentro del dólar agro también le da esa cosa de ponerle un poquito o de sacarle, mejor dicho, el protagonismo a la soja, que ya con un dólar soja 4 era como mucho, estaba como muy trillado. Probablemente podamos tener un dólar soja más adelante cuando termine este dólar agro, pero el hecho de haber quitado la soja del protagonismo, entonces empieza a generar protagonismo en otro tipo de productos como puede ser el maíz, también el girasol, que muchos no aprovecharon lo que fue en su momento el dólar girasol, eh, no porque yo estoy de acuerdo con el dólar agro o el dólar girasol o el dólar soja, simplemente porque, bueno, para aquellos que necesitan vender, es un buen momento para poder aprovecharlo. A ver, si hacemos la comparación de lo que se comercializó maíz en estos 4 días, casi 2 millones de toneladas, decías, con, por ejemplo, los primeros 4 días de la semana pasada, ¿de qué números estamos hablando para comparar? No, nada, cero, muy poco. Realmente el volumen de comercialización era muy bajo. Se estaba vendiendo, sí, algo de maíz a los consumos, por supuesto. Aquel que necesitaba vender necesariamente vendía, pero la realidad es que los volúmenes eran muy exiguos la semana pasada sin un dólar maíz comparado con estos volúmenes que estamos viendo acá. En general, en un año muy particular de la Argentina, un año electoral, con una, digamos, situación de tipo de cambio muy anómala, ¿no? Porque la realidad es que tenemos una brecha muy grande entre el dólar oficial y los dólares financieros. Y si vemos lo que pasa con el dólar en el ROFEX, la realidad es que la corrida del tipo de cambio oficial para más adelante, después de las PASO o inclusive después de la asunción del nuevo presidente, muestran una devaluación importante. Entonces eso hace que el productor claramente retenga lo máximo que pueda esperando ese cambio de tipo de cambio, ¿no? Entonces me parece que en general, no solo en el maíz, en general se vendía lo indispensable, lo que el productor necesitaba vender, eh, y quizá con este dólar agro, particularmente involucrando al maíz, es como que ahí se dinamizó un poco. No se está viendo la realidad en los tipos de cambio financieros, que siguen subiendo, pero está claro que sí, muchos de los productores que están cosechando o que acaban de cosechar el maíz y que necesitaban liquidez, bueno, están aprovechando estas circunstancias, ¿no? Esta situación. El vaso medio lleno de la medida para algunos productores y para el gobierno, por supuesto, que va a recaudar por mayor liquidación. La parte negativa, lo que hemos hablado, ¿no? Me imagino con el dólar soja, la intervención y la distorsión que esto genera en el mercado. Y yo, claramente, a mí este tipo de cosas no me gustan, no me parece que estén acertadas. Entiendo por ahí la necesidad por parte del gobierno de tener que de alguna manera conseguir dólares a como dé lugar. El acuerdo con el fondo claramente no fue lo que el ministro de Economía esperaba. Entonces, si me pongo en la piel del ministro de Economía, por ahí lo puedo llegar a entender, pero claramente estas distorsiones terminan generando otro tipo de situaciones, porque por supuesto del otro lado también tenés a los que producen carne, a los que producen leche, todos aquellos que están vinculados o que toman el maíz como materia prima para generar un producto más elaborado.
sin lugar a dudas eso se va a trasladar a precio. Entonces, bueno, hay una cuestión de prioridades, ¿no? ¿Qué prioriza el ministro de Economía o el gobierno? Si es la inflación o la liquidación de divisas digamos, y poder de alguna manera robustecer un poquitito las reservas del Banco Central que claramente son negativas. Entonces, bueno, en cualquiera de los dos casos la situación es compleja, pero si vos me preguntás a mí, claramente prefiero que no haya un dólar agro, un dólar soja, que el mercado se guíe por los carriles o los andariveles normales de oferta y demanda. Situación que creo que lo vamos a ver el próximo año. Me parece que en la campaña 23-24, que es donde para mí el productor tiene que estar concentrado, porque si no, estamos muy en la coyuntura y claramente no está bien la discusión por el dólar agro, el dólar maíz en este caso, es como que ocupa toda la atención, pero la realidad es que lo más importante hoy, lo que el productor tendría que estar pensando es cómo cubrir la campaña 23-24, que si Dios quiere y la producción es buena, como tiende a indicar un año niño, bueno, es la que va a solventar de alguna manera el golpe productivo que tuvimos esta campaña. Obviamente, estos son situaciones que se dan muy coyunturalmente y que mejoran un poquito la ecuación del productor, pero claramente no solucionan el problema de fondo. 2.000 millones de dólares es aproximadamente lo que especula el gobierno o la intención que tiene el gobierno. A este ritmo y con lo que queda por vender, ¿te parece que es lograble? Bueno, el gobierno puso una cifra bastante, yo diría, eh, auspiciosa para las exportaciones de maíz en 26 millones. La verdad que esos números para nosotros son demasiado osados. Nosotros estamos en un saldo exportable de 23. Quizá por estas razones que hoy, si vos mirás lo que vino pasando con el mercado de término, con los valores del maíz, sacando los momentos en donde bajó Chicago también, pero el día del anuncio, Chicago tuvo un mercado a la baja y acá tuvimos 5 o 7 dólares de suba en el maíz. Me parece que generalmente pasa que cuando hay un dólar agro, un dólar soja, te baja el precio en dólares y te sube el precio en pesos. Me parece que el dato de exportación, que quizás sea demasiado optimista, lo que está mostrando es que si se llegaran a exportar esos 26 millones de toneladas, de los cuales una buena parte están prorrogados, me parece que ahí estaría más, como que habría una puja más importante por la mercadería en el mercado interno. Entonces, de ahí es que tenés precios que están un poco más firmes, pero claramente en ese contexto, si esos son los valores y se lograran exportar esas 26 millones de toneladas, por supuesto que sí, que vamos a estar, digamos, superando esos 2.000 millones de dólares, agregándole lo que es dólar girasol, dólar cebada cervecera y forrajera, más sorgo, creo que podríamos llegar a esos 2.000 millones que tiene de objetivo el ministro de Economía. Te pido un comentario breve de lo que pasó en el mercado Chicago y también Argentina para soja y para trigo. Yo creo que hoy tenemos un mercado internacional que se debate entre varias alternativas, varias, digamos, variables o factores que sin lugar a dudas son muy importantes en la definición de los precios hacia futuro. Uno es el clima, no solo en Estados Unidos, que por supuesto viene siendo complicado, con un pronóstico, yo diría, que por ahí puede mostrar un poquito más de lluvias, pero con temperaturas que siguen estando por encima de lo normal. Pero del otro lado, lo tenemos a China también con una situación complicada. Hemos tenido temperaturas de más de una semana con 50 grados. Probablemente eso tenga impacto en la producción de maíz, que no es menor porque China es el segundo productor mundial de maíz. De hecho, los precios en Dalian vienen subiendo las últimas semanas. Y después todo el problema que estamos teniendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con la negativa de Rusia de prorrogar el corredor marítimo seguro, automáticamente, acto seguido, bombardear los puertos de Odessa y de Mykolaiv, acto seguido, bombardear las instalaciones que hay sobre el Danubio, que era lo que permitía que Rusia sacara parte de esa producción hacia Europa. Y sin lugar a dudas eso muestra mucha preocupación. En Europa realmente la preocupación es grande porque de hecho están preguntando, nosotros nos preguntan si Sudamérica, si Brasil y Argentina, que hoy es la región exportadora más grande del mundo de granos, si están preparados para poder abastecer el mercado europeo. En el medio de una negociación entre el Mercosur y la Unión Europea por un acuerdo de libre comercio
que a todas luces tiene un montón de discusiones de un lado y del otro, ¿no? Entonces me parece que estamos en un mundo muy complicado, donde además entra a jugar la cuestión del medio ambiente, la ecología, el cambio climático, lo estamos viendo con las olas de calor que hay en el hemisferio norte. Entonces me parece que estamos en un proceso de formación de precios muy complejo y donde yo, de nuevo, mirando los objetivos de la campaña 23-24, eh, le diría al productor que esté muy atento. No está pasando lo que habitualmente ocurre, que es que cuando sube Chicago, acá los precios suben menos, pero suben. Chicago subió $80 de la soja y acá no movió absolutamente nada. Entonces me parece que hay cosas que están cambiando que tendríamos que analizarlas con un poquito más de profundidad. Pero bueno, hay que dedicarle mucho tiempo a eso.